los estudiosos que en la Biblia hay más o menos unas 33,000 promesas. Y esas promesas son para su iglesia, son para sus hijos. Yo no sé si usted conoce algunas, ojalá conociéramos muchas. Pero ¿cómo nos gusta hablar de promesas cuando alguien nos promete algo y pensamos, ay, ¿cuándo nos lo va a dar? El problema es que las promesas del Señor, en su gran mayoría, son condicionales. Otra vez hablamos de pacto. Y el primer punto que vamos a tocar hoy está en Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 1. Perdón, no el capítulo 1, el capítulo 12 de Génesis. Y ahí tenemos la primera promesa que Dios está haciendo a su siervo, a este que Dios llamó su amigo. Pero lo que quiero que veamos ahí es que no solamente es de una promesa, hizo un pacto con él. ¿Con cuánto Dios está de moda? Tener un poquito cuidado con eso porque a veces estamos oyendo decir, voy a pactar con Dios. Bueno, si usted quiere pactar con Dios, el pacto sería, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón completamente a ti. Y es todo lo que puede hacer. Yo tengo muchos problemas con eso de los pactos y que yo pacto por aquí, que yo pacto por allá. Permítame decirle que el único que pactó con Dios se llama Jesús. Y que si usted está en Cristo, el pacto de Jesús es una realidad. Pero lo único que usted podría pactar con su Señor, con Cristo, es obedecerle. La primera cosa que quiero que veamos es el pacto que Dios hizo con Abraham, capítulo 12, versículo 1 al 3. Leo para ustedes y luego quiero que oremos. Dice, pero Jehová había dicho, vea qué interesante que ahí no dice Abraham, dice Abraham. ¿Y cuál fue el pacto? Vete de tu tierra y ¿de tu qué? De tu parentela, de tu familia. Yo creo que eso sí deberíamos de pactar con el Señor. Algunos siguen atados ahí para causar más problemas. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa, ¿de la casa de quién? De tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, ahí está la promesa, haré de ti una nación grande. ¿Qué otra cosa dice? Te bendeciré. Engrandeceré ¿qué? Tu nombre. Y serás bendición. Luego dice el versículo 3, bendeciré ¿a quién? A los que te bendigan a ti. Y dice algo que no suena tan bonito, ¿no? Y a los que te maldijeren, ¿qué dice? Los maldeciré. ¿Quién los va a maldecir? Dios. Cuidado, hermanos, si nosotros estamos haciendo daño al que Dios puso y no vamos a tener promesas sino maldición. Porque cuando Dios le bendiga, Dios te llamó, te puso a ti. Y el mundo de todas maneras está sin el Señor, está bajo la ira de Dios, dice la Biblia. Y que termina diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Esa promesa fue para usted? No, fue para Abraham. No confunda las cosas. Hay promesas personales. Esta promesa fue para Abraham. Un pacto de Dios con Abraham. Hay cosas en la Biblia que son rema, que son específicamente para alguien. Y usted puede apropiarse y decir, Señor, me lo quieres dar, pero eso no quiere decir que Dios le dijo eso a usted. Así que no confundamos las cosas. Este fue un pacto de Dios con Abraham. Vamos a orar. Padre, en esta mañana ponemos tu palabra, que es viva y eficaz, y queremos atesorarla en nuestro corazón y en nuestra mente. Como iglesia tuya, Señor, queremos escuchar tu voz.
Y Señor, un día el pacto que hicimos contigo fue que te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra voluntad, y que podamos decir como dijo el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el único pacto que podemos hacer contigo, Señor. Tú no nos llamado a pactar en nada. Tú nos llamaste en Cristo. Y en Cristo somos bendecidos. En Cristo somos tus hijos. En Cristo somos una nación santa. En Cristo hemos sido puestos para hacer bendición y no maldición. Gracias, Señor, porque dices que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y mi deseo, Señor, es que tu voluntad sea hecha en mi vida. Y no estoy hablando por los demás. Como pastor, quiero que bendigas a la iglesia, pero en primer lugar, mi compromiso es contigo. Bendíceme, Señor, para que yo pueda hacer bendición. Y no estoy hablando de cosas económicas. Estoy hablando de tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu bondad. Que el mundo pueda verte a ti a través de mi vida y que todos podamos decir lo mismo, que el mundo que no te conoce pueda verte a ti a través de cada uno de nosotros, tus hijos y tus hijas, para honra y gloria tuya, Señor. Amén. Entonces, Dios hizo un pacto con Abraham. Dios llamó a Abraham, dice la Biblia, de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad que actualmente se encuentra hoy en lo que es Irak. Saben que en toda esta tierra y esas partes donde estaba el huerto del Edén y todos esos lugares donde Dios comenzó la obra con el ser humano, con la humanidad, y hoy esa gente, esos lugares están lejos de Dios, apartados del Señor. Qué triste, hermanos, qué triste. Ur de los Caldeos, eso nos dice Hechos capítulo 7 versículo 2, lo estaba citando Esteban cuando estaba ahí entregando su vida por amor al Señor. Le estaban matando. Bueno, él no se la había entregado al Señor y estos se la estaban quitando pensando que allí con eso destruirían la obra del Señor. Pero permítame decirle que el Señor dice que es honroso a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y que esto glorifica al Señor, que es honroso. El capítulo 7, quiero leer solamente este pedacito de lo que está diciendo en el momento de su muerte Esteban, capítulo 11, versículo 27 al 32 del libro de los Hechos. Perdón, capítulo 7, versículo 2 al 4. Leo para ustedes, dice la palabra de la siguiente manera. Y dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando, ¿dónde estaba? En Mesopotamia. Mesopotamia, como dije, la tierra de Mesopotamia hoy es actualmente Irak. Antes que morase en Harán. Y dice el versículo 3, y le dijo, sal, ¿de dónde? Sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Y entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí murió su padre. Dios le trajo a esta tierra a la cual vosotros habitáis ahora. ¿Y cuál fue esa tierra? Lo que es hoy, donde Dios le trajo Israel. Y parte que ya ni siquiera es de Israel, parte de eso lo tienen los árabes y toda esta cosa, la tierra que Dios le prometió. Por eso es que algunas veces cuando están en esto, en las guerras y toda esa cosa, los judíos dicen esto, esta tierra nos la dio Dios. ¿Y es cierto? Sí, es cierto. La perdieron. ¿Por qué? Por su desobediencia. Fueron desterrados. Primero estuvieron 70 años en Babilonia, luego Dios les regresó a la tierra y luego se desordenaron tanto que Dios los esparció por todo el mundo. Y nos cuenta la historia
que Hitler hacía jabón con los judíos. Más o menos 6 millones de judíos murieron en la tierra y algunos están esparcidos por el mundo. ¿Por qué los esparció Dios? Por la dureza de su corazón. Deberíamos de tomar ejemplo, ¿no? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Interesante. Pero esto quedó, y a veces confundimos, porque Abraham, que era él y su hermano Harán, más o menos habían tal vez unos 800 kilómetros de distancia de un lugar a otro, donde Dios le dijo que salieran, donde nacieron, de Ur de los Caldeos, para transportarse a Harán. Y parecía que el que tenía el llamado era su padre, pero no. Yo quiero que leamos un momentito para que vayamos con la historia, y si tienen preguntas, queremos tener una predicación diferente. Si usted tiene una pregunta, puede preguntar. Estamos estudiando los martes el Evangelio según San Marcos, y gracias a Dios, viera qué lindos cultos. Le invito a venir, amado hermano y hermana, a los cultos de los jueves. Está precioso. Tenemos tiempo de alabanza, compartimos unos 30 minutos, estudio bíblico, y luego alabamos al Señor y tenemos tiempo para orar por las necesidades. Hermanos, tenemos que volver otra vez a los principios y dejar de ser solamente domingueros. Tenemos que volver a los caminos del Señor. Tenemos que, como dice la palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En el capítulo 11 de Génesis, quiero leer para ustedes del versículo 27 al 32 para que vayamos ubicándonos con la historia. A veces no estudiamos esto y decimos una serie de cosas y solamente tomamos lo que nos interesa, la promesa que me conviene, pero la Biblia es un contexto general de todo y no podemos separarlo. Tenemos que entender qué es lo que estaba pasando. Dice la palabra: estas son las generaciones de Taré. Taré era el padre de Abraham. Taré engendró a Abraham, engendró a Nacor y Harán. ¿Cuántos hermanos eran? 3. ¿Saben quién era Nacor? Nacor era el papá de Rebeca. ¿Y recuerdan quién era Rebeca? La muchacha con la que Dios le dio a Isaac. O sea, es importante que leamos la Biblia y entendamos. Y Harán engendró a Lot. Y él dice el versículo 28, y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento. ¿Dónde murió? En Ur de los Caldeos. Este no pudo salir. Y versículo 29, y tomaron Abraham y Nacor mujeres para sí, y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, todos sabemos Sara, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca. Milca era la mamá de Rebeca. ¿Recuerdan cuando llegó allá y todo esto? Es interesante. Luego sigue diciendo, y Harán, padre de Milca y de Isca, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. El versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot y a Harán hijo de su hijo y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Como dijeran, como unos 800 kilómetros o más. Antes la gente caminaba muchísimo. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Eso significa que el llamado no era para el papá, ni era para Nacor, ni era para Harán, porque Harán se murió. Y también se trajeron con ellos a Lot. Lot era hijo de Harán. Entonces Abraham era su tío. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ver algunas cosas como Dios entreteje. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Dios exige a veces una separación de cosas. La primera cosa que Dios le dice: sal de esta tierra. Nosotros somos en nuestro tiempo bien sedentarios, pero los que hemos sido llamados al ministerio, uno de mis profesores decía una vez: al que Dios no le ha llamado a quedarse, vaya preparando maletas.
y el que recibió el llamado para quedarse, ahora hasta tenemos pensado eso. Los pastores queremos ser sedentarios, quedamos ahí. Permítame decirle que pastores vamos, pastores venimos, lo único que permanece es la iglesia. Y cuando respondiste al llamado de Dios, ahora el Señor es tu Señor y Él te llevará donde Él quiera llevarte, y a veces va a tener que sacarte. Y la primera cosa le dice: sal de este territorio. Recordemos que Abraham, hermanos, antes de conocer al Señor, Abraham era un pagano que adoraba la lluvia. Eso era Abraham. Y Dios lo llama de esta cultura, Dios lo llama a salir de este lugar. Y luego va con su padre y su familia, y luego le dice algo más: aún quiero que te separes de tu familia. Hermanos, los hijos crecemos, veamos la naturaleza, veamos los pajaritos. A veces seguimos tan pegados, tan pegados, tan pegados ahí. Tiene 50 años y sigue viviendo en la casa de los padres. ¿Qué vas a hacer? Crece, madura, lucha en la vida. Dios va a ayudarte. Y Dios le dice: sal de la casa de tu parentela a la tierra que te mostraré. Bueno, se fueron hasta Harán, y a veces Dios va a hacer cosas, inclusive para cumplir sus planes y sus propósitos, hasta la muerte. Si no se moría Taré, seguramente que Abraham ahí seguiría pegado. Qué raro suena, ¿no? Bueno, le matamos al papá. Jóvenes, ¿qué va a pasar cuando tus padres fallezcan? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué has hecho hasta ahora? Padres, suéltenlos, déjenlos que crezcan, ayúdenlos a ser alguien en la vida. Si Dios tiene un plan y un propósito. A veces les hacemos tanto daño a los hijos con esto. Tienen que madurar, tienen que crecer. Enseñémosles las bases, pongamos las bases. Y ojalá que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Si les enseñamos bien, esperamos que nos superen. Por la idea no es que los vamos a tener amarrados toda la vida. Eso no es natural, hermanos. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Dios exige la separación, y a veces incluso es necesario hasta la muerte de algunos para lograrlo. Este llamamiento era completamente por gracia de Dios y bendiciones para todo el pacto que Dios en su bondad le había dado a Abraham. Y le dijo: cuando me obedezcas, será el condicional, 4 cosas. Te daré una tierra. ¿A quién le prometió eso? Abraham. Segunda cosa que le prometió, ¿cuál fue? Te daré un nombre. Tercera cosa, te daré una gran nación. Cuando hablamos de nación, nosotros, la Biblia cuando habla de naciones no tiene que ver con lo que nosotros conocemos ahora. En la Biblia está etna, y tiene que ver con raza o cultura. Dios no ve naciones geográficas como Costa Rica. Dios ve genealogía en pueblos. En Costa Rica tenemos varias naciones: Cabécar, Bribri. ¿Cuál más? Bruncas. Dicen que todavía existen los chorotegas. ¿Y los que tenemos en Guatuso, cómo se llama? No, en Guatuso. Los malecus. Esos son para Dios naciones. Así los ve Dios. Eso es lo que Dios llamó naciones. Estas naciones geográficas, esto es algo moderno. Esto no está en la Biblia, hermanos. Esto ni siquiera está en la mente de Dios. Y nosotros vamos peores. Dividimos la iglesia. Tenemos varias iglesias en Orotina. Permítame decirle que la iglesia es una. Una. Somos nosotros los que hacemos denominaciones y cosas como esta para traer problemas. Tenemos que entender lo que la Biblia enseña, hermanos. Haré de ti una gran nación. Y la cuarta cosa que le dijo, y dice: y serás una gran bendición para el mundo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En quién serán benditas? En el creyente Abraham, y eso se cumplió en Cristo. Interesante, pero veamos algunas de esas cosas. Entonces, responder a la promesa de Dios exige una gran porción de fe de parte de Abraham. Exigió esto.
por cuanto tenía hijos y su esposa. Bueno, no tenía hijos y su esposa. Y estaban ya bien viejitos. ¿Sabe cuando salió de Ur de los Caldeos? ¿Sabe qué edad tenía Abraham? ¿Ah? 75 años. Era mayor que yo. Y ni siquiera tenía hijos. ¿Y sabe cuántos años tenía Sara? 65. Era 10 años menor que ella. Y Dios le promete todo esto. Interesante, cuando estaba meditando en esto, eso me llamó tanto la atención. En el capítulo 11, el versículo 30 dice de la siguiente manera: Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Era estéril y no tenía hijos. Nótese que Dios le vuelve a repetir y le dice: haré. De los labios de Dios, por tomar una metáfora, Dios está diciendo: haré. Dios te dice a través de su palabra: te daré, haré. Dios es real, pero la condición está. ¿Cuál era la condición? Si se quedaba en Ur de los Caldeos, ¿lo iba a hacer? No. Si se quedaba en Harán, ¿lo iba a hacer? No. Ahí se quedó Nacor y Milca. Si se quedaba con su familia, ¿lo iba a hacer? No. Oye, y alguien podría decir: ¿por qué Dios actúa de esa manera? Dios es Dios. Sal de tu tierra, de tu parentela. A veces la familia a la que Dios te dio puede ser un obstáculo en el llamado que Dios te dio. Tienes que orar y meditar en eso. Tienes que orar y meditar en eso. Qué interesante. De los labios de Dios. Él lo hará si tan solo Abraham creía y obedecía. No cabe duda que Dios cumplió esa promesa. ¿Cómo lo vemos? Israel, a pesar de todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, tiene su tierra, la que Dios le prometió. La ha perdido una y otra vez, se la han quitado y la ha vuelto a recuperar, tal vez no toda. En el año 1947, cuando Naciones Unidas le dio otra vez a Israel su tierra, ganada en el mundo perdido, se la volvió. Hay promesas ahí con eso. Pero ¿qué más pasó? Tiene su tierra. También los judíos han sido bendición. Y usted puede decir: ¿cuál bendición? ¿De dónde vino la Biblia? De los judíos. Dios nos dio la palabra. Nos dio a Cristo. Ciertamente, le lo dijo a los samaritanos: la salvación viene de los judíos. ¿De dónde vino Cristo? De los judíos. ¿Cumplió Dios su promesa? Sí, la cumplió. ¿Qué más le dijo Dios a Abraham? Le dijo: te daré un nombre. ¿Sabe una cosa? En la Torre de Babel, un montón de gente se reunió y hicieron una torre que iba a llegar hasta el cielo con un solo propósito: crearnos un nombre, y no tuvieron nada. Y a Abraham, simplemente por obedecer, Dios le dio un nombre. Al nombre de Abraham lo adoran los judíos, lo adoran los musulmanes, lo adoran hasta los paganos. Todo el mundo cree en el nombre de Abraham. Dios le dio un nombre eterno en la tierra. Y todos los pueblos en la Torre de Babel ni siquiera lograron. Al final hasta le desbarataron la torre, y de ahí nacieron las lenguas, hermano, para confundírselas. Le daré un nombre. El nombre usted no se lo va a lograr por lo que usted hace. El nombre te lo va a dar Dios. La posición delante de los pueblos, de quien sea, te lo va a dar Dios. Deja de tratar de mostrarte ante nadie. Es Dios quien te levanta, es Dios quien te pone. No trates de crearte un nombre. Deja que Dios te lo dé. Eso viene del Señor. ¿Y qué más sigue diciendo? Y dice que te bendeciré y serás bendición a las naciones. Dice la palabra: en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Y la fe, la base es en el creyente Abraham. La gracia de Dios. Y nosotros estamos ahí.
En Abraham, usted y yo fuimos benditos. Y seguirán siendo benditas las familias de la tierra. El capítulo 11, el versículo 4. Volvamos un momentito ahí, veamos lo que dice la Biblia en 11:4. Y le dijeron, hablando de la torre de Babel, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Hay muchos hermanos, hay mucha gente que está tratando de llegar al cielo por su fuerza. Nadie llegará. Fue el Señor que vino del cielo. Y hagámonos ¿qué? Un nombre, por si fuésemos esparcidos en la faz de la tierra. No lo tuvieron. Interesante. Dejemos que Dios haga. La segunda cosa que encontramos ahí, el compromiso, 4 al 6, vayamos otra vez a Génesis capítulo 12. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y tal vez uno de los primeros errores que cometió Abraham. Y Lot fue con él, su sobrino. Este fue un dolor de cabeza. A veces nosotros estamos tan emocionales, tan emocionalistas, que nos traemos a alguna gente para cambiarlo. Permítame decirle que usted no puede cambiar a nadie, solo Dios puede hacerlo. Y este primer dolor de cabeza se llamó Lot. El diablo lo usó tremendamente. Y Lot fue con él. Y Abraham era de edad ¿de cuánto? 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y tierra a la cual llegaron. La aventura, caminar con Dios, amados hermanos, como lo que está en el programa que tiene el hermano Fran ahorita, en la Biblia, ¿cómo se llama? En busca del tesoro. Es una aventura. La vida con Dios, hermanos, es una aventura que no conocemos, pero estamos seguros porque Dios va adelante. Si Él es el capitán, a veces en la mentalidad que tenemos en la cultura, queremos estar seguros del paso que vamos a dar, y alguien dice, no suelte esta rama que está agarrado de la otra. Permítame que a veces Dios te dice, lánzate al vacío. Como recuerdan eso, el salto al vacío, lo de la política. A veces cuando venimos al Señor es lanzarse al vacío. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la peor locura humanamente que he visto. Pero así nos llama el Señor a eso. Se llama fe. Y fue Lot con él. Y como dije, este fue uno de los primeros errores que cometió Abraham, traerse a Lot, que era hijo de Harán, porque había muerto, dice el capítulo 11, 28. De modo que Abraham tomó a este joven como su protector. Hay momentos que Dios nos ha ayudado para discipular, para formar, pero no se enrede tanto. El que no quiere caminar, déjelo ahí, haga lo posible, luche todo lo que sea, pero siempre he dicho, no quiero invertir mi tiempo en gente que no quiere. Hay otros que están interesados, vayamos, el que quiere ir, hagamos todo lo posible, por el que no quiere ir, déjelo. Siga adelante. Aún la misma Biblia dice, si puedes ganar a tu hermano que esté en pecado, lo has ganado, pero hay momentos que no lo puedes ganar, déjalo. Déjales, ese es un asunto del Señor. Más adelante vemos que Dios, es Dios quien le quita a Lot de encima para que no siguiera arruinando la cosa, porque Lot era el instrumento que el diablo estaba usando para que los planes de Dios no se cumplieran en su vida. Y es Dios quien lo aparta. Él lo llevó, lo trajo, fueron a Egipto donde había una serie de cosas. ¿Y sabe qué aprendió Lot en Egipto? Un montón de mañas. Y luego las aplicaba en su vida. Y Dios dice, va jalando. Y al final sabemos lo que pasó con Lot. Perdió su familia. ¿Dónde estaba? En el mundo. Lo que él más amaba. Lo aprendió en Egipto. Perdió su esposa, perdió su familia y termina en un pecado terrible, que las hijas lo emborrachan porque ya no habían hombres para acostarse con él.
Hermanos, las consecuencias del pecado son drásticas. Pero otra vez, dejemos de pensar como nosotros creemos que es lógico. Oremos a Dios. Preguntémosle a Dios. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Empecemos a buscar del Señor que nos guíe en esta situación. Dios lo aparta a Lot antes de seguir avanzando para que no arruinara la vida del patriarca. No se cuenta qué pasó en esa larga historia, en ese largo caminar desde Harán hasta la tierra prometida. A la tierra le dijo el Señor que te mostraré. Y no conocía a nadie. Pero pasan algunas cosas interesantes. Abraham era rico, riquísimo. Tenía muchas propiedades, pero eso no le fue un impedimento para confiar en el Señor. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el corazón de Lot no estaba en su riqueza, estaba en Dios. Recordemos lo que enseñamos hace poco, Dios es el dueño de todo. Y nosotros estamos quebrados. Lo que tenemos está en sus manos y un día vamos a tener que dar cuenta a Dios, ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? Porque es del Señor. Amén. Esto exige fe. Los viajeros llegaron a un lugar, dice la Biblia, que se llamaba Siquén. Y en este Siquén había algo muy interesante. Yo quiero que leamos algunos pasajes que nos van a ayudar a entender. Cuando llegan a Siquén, sigo leyendo entonces hasta el versículo 6, donde dice, y tomó Abraham a Sarai, a Lot, el hijo de su hermano, y sus bienes, lo que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron, versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar, ¿a dónde llegaron? Dice, a Siquén, hasta el encino de Manre, y el cananeo estaba allí en aquella tierra. Pero había alguna cosa interesante en este lugar, porque allí, en Siquén, había un lugar que se llamaba, lo conocemos después, Casa de Dios. También su nieto después vino ahí. Y la segunda cosa que vemos ahí es la confesión del 7 al 9, la confesión de su fe. Y quiero que lo veamos. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, otra vez le dijo, ¿qué le dijo? A ti te daré, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. ¿Cómo testificaba Abraham? El altar era una manera de tu adoración, una manera de lo que haces, de lo que crees. Nosotros a veces en el trabajo o donde estamos somos agentes 007. A veces ni siquiera muestra su fe. Se comporta como un pagano y hay que ver cómo hay que sacarle, tú vas a la iglesia. Pero no lo hemos hecho. La vida que vives, cómo adoras, cómo te comportas, eso es tu fe. ¿Por qué se comporta así? Porque yo amo al Dios del cielo, yo soy cristiano y no hago esto, ni esto, ni esto. La gente va a decir, ¿por qué no vas al baile? ¿Por qué no vas a la fiesta? ¿Por qué no vamos a echarnos unos tragos? ¿Por qué no vamos de pachanga? Es que nosotros nos gozamos en el Señor. Eso es fe, eso es compartir, hermanos. ¿Y qué sigue diciendo el pasaje? Y luego pasó de allí a un monte al oriente. ¿Cómo se llamaba este monte? Betel. ¿Y sabe lo que significa Betel? Casa de Dios. Y allí plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando hacia el Negev. O sea, estaba ahí la gente, alguien que no lo conocía, un desconocido que apareció, y lo primero que hace hace un altar. Pone su tienda y empieza a adorar. Me imagino la gente, ¿qué es esta cosa? Eran paganos, tenían una serie de creencias. No empezó a decirles, el evangelio es así, el Dios que conocemos. No, empezó a vivirlo con su vida. El mayor testimonio que se da en estas naciones difíciles, como entre los musulmanes, si usted va a predicar entre los musulmanes, lo van a matar. Usted va a tener que ir entre musulmanes y vivir como un cristiano. Vivir una vida para que se acerquen a ti y te pregunten, ¿por qué lo haces? Y ahora puedes hablar. Aún en esta cultura, si nosotros viviéramos como cristianos de verdad,
el mundo se convertiría a Cristo. Pero a veces, bueno, quiero predicar, pero ¿sabe lo que te dice la gente? Y lo invita a la iglesia, pero la gente te dice, para vivir como vive Panchita, esta de tu iglesia, mejor me quedo como estoy. Tristemente, hermanos. ¿Y qué pasa allí? Pero antes de eso, quiero que vayamos a Deuteronomios, el capítulo 33, porque en Siquén, los historiadores dicen que se llamó el lugar del hombro. Y quiero que entendamos qué significa eso, lugar del hombro. Eso parece un poco raro. Alguien que nos lea Éxodo 33, versículo 27. Deuteronomio. Deuteronomios 33, versículo 27. Vea lo que dice. De ahí viene esta idea del hombro. Y vamos a entender ahora qué es lo que significa el hombro en los historiadores bíblicos. Versículo 27 del capítulo 33 de Deuteronomio. Vea lo que dice Dios. Dice la palabra de la siguiente manera. El eterno Dios es tu refugio. Acá abajo, los brazos eternos. Él echa de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. ¿Qué es Dios? Cuando usted está en malas condiciones y alguien dice, yo te meto el hombro, ¿qué quiere decir te meto el hombro? Te ayudo a salir adelante. Abraham, que venía, lo dejó todo, venía a un lugar desconocido y llega a Siquén y ahí se llamó el hombro de Dios. Yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para fortalecerte, yo estoy aquí para protegerte de tus enemigos y los destruiré delante de ti. Al que te maldigan, recuerda, maldeciré. Y al que te bendiga, bendeciré. ¿Cuánto deseáramos los cristianos estar seguros de que Dios te está metiendo el hombro? A veces ni nos damos cuenta. En el Señor confiamos, en el Señor esperamos. A veces nos desesperamos. Algo que pasamos, que el mundo se acabó y empezamos a orar y Dios te lo resuelve en un segundo. Eso significa meterte el hombro. ¿Quién lo hace? Dios. Amén. ¿En quién confiamos, hermano? ¿En su capacidad? ¿En lo que usted puede resolver por usted mismo o en el Señor? Dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaría. Eso es que Dios te meta el hombro. La obediencia siempre conduce a la bendición. Amados hermanos, la obediencia siempre conduce a la bendición. Después que Abraham llegó a Canaán, el Señor se le apareció una vez más y le da una seguridad adicional. Le dice, lo haré. Se lo vuelve a reafirmar, lo haré. El problema es que a veces tenemos que tener cuidado. Dios te habla, Dios te dijo haz tal cosa. Debes preguntarle al Señor algunas cosas. Lo que me dijiste, ¿cuándo quieres que lo haga? ¿En qué momento? ¿Cuánto? ¿Cuál es el momento? Dios puede decirte haz algo y puede hacer que sea para ahora, puede ser que sea para un mes, puede ser que sea para el otro año. O después pregúntale a Dios cuándo. Dios a veces no te lo dice todo. ¿Recuerda la historia que les contaba de un hermano que Dios le habló y le dijo que iba a resucitar un muerto en África? Le dijo, quiero que ores porque lo voy a resucitar. Y no le dijo más. Y después él decía, Señor, ¿cuándo oro? Y enterraron al muerto y como Dios no le dijo, ahí se quedó enterrado. Bueno, Dios le dijo, ora. Era el momento y el muerto estaba ahí. Pero hay momentos, cosas que tienes que hacer en la vida que Dios sí te va a decir cuándo. A veces no te lo dice de un solo momento. Sigue orando, te lo puede decir mañana, te lo puede decir pasado mañana, te puede dar pista. Otra vez, Él es el Señor y queremos saber qué es lo que Dios está haciendo. Confesar su fe ante los paganos en la tierra. A donde quiera que iba, levantaba una tienda y su altar, adoraba a Dios. Esto era una manera de testificar al Señor. El capítulo 13, de ahí donde estamos en Génesis, el versículo 3 y 4. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, al lugar donde Dios
al lugar donde había estado antes, su tienda, en Betel, porque a veces nos avanzamos y se va y se da cuenta que Dios no le había dicho muévase. Y le empieza a ir mal. ¿Y qué ocurre? Se regresa. Sigo leyendo para ustedes el versículo 4. El lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y también Lot, que andaba con él, con Abraham, tenía ovejas y vacas y tenía una serie de cosas. Dios había bendecido. La gente que está caminando con gente que está bajo la bendición del Señor, recogen también. Los que están cerca de ti, cuando Dios te está bendiciendo, los que están cerca de ti van a ser benditos. Pero cuando se apartan de ti, porque la bendición no está en ellos, la bendición está en el que Dios está bendiciendo. La pregunta, ¿usted es el que Dios está bendiciendo o usted es el que recoge la bendición del que la tiene? Pues permítame decirle que la idea no es que recojamos la bendición en otro, recógela de ti mismo en esa relación con Dios. Lot recogió mucho y al final lo perdió todo, porque él no tenía el Dios de Abraham. Es muy interesante que entendamos esto. El versículo 18 del capítulo 13 nos dice algo interesante. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar del Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Donde quiera que llegaba Abraham, ¿qué hacía? Edificaba un altar a Dios. Testificaba de quién es Dios. Donde quiera que vivamos, la cosa más importante es que la gente que nos rodea sepa quiénes somos, a quién adoramos, por quién vivimos. Y eso es con tu vida, con tu testimonio. Quiero que veamos una cosa muy importante que está allí. Al oriente Abraham dice que avanzaba hacia la casa de Dios, la casa de Jehová. Pero al otro lado había un montón de cosas, estaba ahí. Y al final, en el versículo 11 del capítulo 13, quiero que lo veamos un momentito, vea lo que dice la palabra del Señor. 11 del capítulo 13, dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, porque como tenían tantos animales ya, entonces Dios le da la motivación a Abraham. Dios estaba cumpliendo sus planes. A veces podemos decir, no, pero es que seguramente salió de mí, soy egoísta. Dios le dice, les he dado tanto. Y sale de Abraham, le dice, nuestras propiedades son tantas que ya la tierra no alcanza para los dos, mejor dividámonos. Pero le dice, escoge. Vea qué interesante que un siervo de Dios le da a escoger a los otros. Le dice, escoge tú para dónde vas. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al este, yo voy al oeste. ¿Para dónde vas? Vea lo que dice el versículo 11. Y vea lo que significa aquellos que no conocen al Señor. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y fue hacia el oriente. Y se separaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo su tienda y fue poniendo su tienda y fue poniendo su tienda. ¿Saben dónde llegó? A Sodoma. Cogió lo mejor, lo más bonito, lo más interesante y se fue. A veces lo más bonito, lo más interesante te lleva al infierno. Y le dio la espalda a Betel. ¿Quién le dio la espalda a Betel? Lot. ¿Y qué era Betel? Casa de Dios. ¿Cuántas veces vas persiguiendo la bendición del Señor y le das la espalda al Señor? Las consecuencias van a venir. A veces avanzamos hacia el mundo. Tristemente, el mundo se nos ha metido a la iglesia, hermanos. Los resultados fueron desastrosos. También siempre Abraham se preocupaba de plantar su altar para conocer la voluntad de Dios. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. La segunda cosa, el desliz de Abraham en su fe. En el capítulo 12 tenemos todos los cristianos en alguna manera, por nuestra desobediencia, en algún momento hemos desobedecido y nos hemos deslizado.
Y hemos cometido algunos errores que nos cuesta caro. Capítulo 12, comenzando en el versículo 10, dice, y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham, ¿dónde? A Egipto. ¿Qué significa Egipto? Alguien dijo una vez, y es un chiste, un joven en la iglesia tenía una novia que tenía ciertas cualidades. Y entonces un día le dice el pastor, ¿cómo va con tu novia? Y dice, mira que tiene platilla. Y dice, porque anda paseando. Y dice, ¿dónde anda? Anda en Egipto. Y es que andaba en el mundo. A veces hay que ver. Dice, no, mira qué interesante, Dios me está bendiciendo, ya hasta tiene recursos. Dice, ¿por cómo? Dice, anda en Egipto. Después se dio cuenta, a los días llegó y dice, pastor, ya sé dónde es Egipto. Andaba en el mundo. Lo que pasa con Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Hubo hambre en la tierra, hubo un momento difícil, a veces vienen pruebas de parte del Señor para ayudarte. ¿Y qué hizo Abraham? Descendió a Egipto y comienza uno de sus primeros pecados. Seguimos leyendo lo que dice el pasaje. Nos dice que cuando llega allá, antes de llegar allá, habla con su esposa Sarai. Sarai era su media hermana. En ese tiempo las familias se casaban entre hermanos y cosas como esas, medios hermanos. Y dicen que Sarai era como guapísima. Y en estas partes de la cultura, cuando una esposa es muy bonita, pues lo que hay que hacer es matar al esposo para que quede viuda. Y ahora sí está libre. No es como ahora que las mujeres deciden, en aquel tiempo es totalmente distinto. Entonces le dice, mire, te voy a solicitar nada más un favorcito, que donde quiera que lleguemos, usted va a decir que yo soy su hermano, para que me guarden la vida y no me maten. ¿Y qué pasó cuando llegaron allá a Egipto? Dice que Abraham y Sarai dijeron, es mi hermana. Y la vio el faraón y la mandó a traer. Es mía ahora, es la hermana de Abraham. Y empezó a bendecir a Abraham y empezó a darle riquezas y empezó a darle todas estas cosas por su hermana y se la llevó para su harén. Pero Dios guarda a los suyos y guardó a Sarai y empezó a azotar al faraón y le reveló y lo llama el faraón y le dice, grandísimo mentiroso. Qué vergüenza para un cristiano, hermanos, que te descubran estas cosas. A veces descubrimos a creyentes mintiendo descaradamente. Grandísimo mentiroso. Me dijiste que era tu hermana para que yo la tomara. Gracias que el Dios tuyo me guardó y no lo hice. Si no, vea cómo está maldiciendo a mi pueblo. Así que largo de aquí. Y lo echó. Y le dijo a todos, cuidado, toca a la mujer de ese hombre porque nos va a maldecir nuestra tierra. Así que se me van de aquí ustedes dos grandísimos mentirosos. ¿Quién había mentido? Una verdad a medias es una mentira, hermanos. Eso es un pecado. ¿Se da cuenta como cristianos tenemos que andar desliz creyendo? ¿Qué había dicho Dios? Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Yo te protegeré. Pero él pensaba que él tenía que proteger su vida porque lo podían matar. ¿Lo podían matar? No, hermanos, si Dios lo guardaba nunca lo iban a poder hacer. Pero a veces cometemos estos terribles errores. En el capítulo 13, una vez más que quiero leer el versículo 10 del capítulo 13, donde estamos ahí en Génesis, dice la palabra de la siguiente manera: y alzó los ojos Lot. Ya vemos cuando andamos no con el Señor y vemos las posibilidades. Lot vio la tierra, Abraham vio salvar su vida, aún diciendo una mentira. Dice la Biblia en Efesios que el cristiano tiene que hablar la verdad con su prójimo. Estaba en un juicio en San Carlos, creo que les conté eso, y me llama la juez y me dice estas palabras. Eso creo que pasó el año pasado, algo así. Y me dice, levante su mano derecha. ¿Jura usted delante de Dios decir la verdad? Le digo, no. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, porque la Biblia dice, no jurarás ni por el cielo ni por la tierra, pero que tu verdad sea así, que tu palabra sea así o no.
Y entonces la juez me dice, entonces no puede testificar. ¿Y por qué no lo hace? Le digo, porque soy pastor y creo la Biblia, entonces dice, salga, no puede testificar. Según la ley usted tiene que jurar. Pero yo no juré, entonces me sacaron. Y no fui buen testigo. Pero fui cristiano. Testifiqué ahí. Dije, soy pastor, soy cristiano. Y la Biblia dice que Dios dijo, no jurarás ni por el cielo ni por la tierra, pero que tú sí seas sí y tú no seas no. Y le prometo que lo que voy a decir es la verdad, pero la juez dijo, no es suficiente, tiene que jurar. Le digo, pues no. ¿Qué hubiera pasado si eso te tiene que llevar a la cárcel? Pues voy a la cárcel. Bueno, no era un delito mío, era solamente un testigo. Pero ¿qué pasa si tienes que hacerlo? Lo he hecho algunas veces. Quiero que pensemos entonces el desliz de Abraham del 10 hasta el 20 en el capítulo 12. Sigo leyendo para ustedes. Dice el versículo 11, y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que tú eres bellísima, eres hermosa. Hagamos un pacto. Cuando te vean los egipcios, dirás, ¿qué dirán? Es su mujer, y me matarán a mí y preservarte a ti la vida. Versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios, claro, no estaban ciegos, vieron a la mujer que era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él ¿qué tuvo por causa de la mujer? Tuvo ovejas, tuvo vacas, tuvo asnos, tuvo siervos, tuvo criadas, camellos. Mas Jehová hirió al faraón en su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Y entonces faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Y qué dice él? Porque dije, es hermosa, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora, he aquí tu mujer, tómala. Y usa una palabra, lárgate de acá. Un grandísimo mentiroso. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron hasta afuera para que no vaya a ser que se quede por ahí como un indocumentado, que se salga de nuestra tierra. Y lo sacaron. ¿Y qué dice? Y acompañaron a Abraham y a su mujer y a todo lo que tenía y se fue. Dios a veces tiene que arreglar las tortas que nosotros hacemos, hermanos. Eso no glorifica a Dios. Y Abraham volvió otra vez al lugar donde Dios estaba. Quiero que leamos lo que dice Isaías capítulo 31, el versículo 1. La palabra nos da consejo por todos lados. Otra vez, tenemos que confiar en el Señor y no en nosotros, lo que nosotros podemos hacer. Hay de los que desciendan, ¿a dónde? A Egipto. ¿Qué vamos a buscar en Egipto? Vean lo que dice la Biblia, lea su Biblia. Hay de los que se desciendan a Egipto por ayuda y confían en caballos y ponen su esperanza en carros, porque son muchos, en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Hay de los que van a buscar en el mundo, hay de los que van a buscar los negocios con el enemigo, porque creen que ahí lo podemos lograr todo. Hay gente que dice, la oportunidad se te presenta una sola vez en la vida, ¿te la dio Dios o te la dio el diablo? Egipto significa el mundo. ¿Y el cristiano dónde tiene que ir? Al Señor, pase lo que pase, confiemos en el Señor. Hay de los que buscan su fortaleza en Egipto. El engaño, volvamos otra vez donde estamos, al capítulo 12. El engaño lo vimos ahí del versículo 12 al 13.
cuando te vean los egipcios, me van a matar. Entonces, oiga, pero usted no se ha puesto a pensar las consecuencias que puede tener su familia por sus cosas. Usted no se puso a pensar todo lo que le iba a pasar a Sara. Abraham no se puso a pensar lo que le podía pasar a Sara. Parece que ni le importó. ¿Qué va a pasar con tu mujer? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con lo que tienes? ¿Quieres que el diablo te lo manosee? ¿Quieres que el diablo te lo use? ¿Que el diablo lo haga, lo otro? Con tal de que tengas la bendición. Tengo muchos camellos, tengo muchos siervos, estoy siendo bendecido. Y me parece que ya puso en la balanza lo que recibía, lo que le podía pasar a Sara. ¿Qué importa? Eso se llama egoísmo, hermano. Somos una sola carne. Y lo que le pase a tu pareja es culpa tuya, depende como tú lo estés haciendo. Pero Dios actuó y no permitió que eso ocurriera. Habían engañado, habían mentido, habían hecho cosas que no glorificaban a Dios. Como dije, una verdad a medias es una mentira. Dice el capítulo 20, el versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, ahora está testificando, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. Otra vez vuelve a repetir, está contando el testimonio de lo que había hecho. Este es el favor que me vas a hacer. ¿Quién? Sara, su esposa. Este es el favor que me vas a hacer. Esta es la merced que vas a hacer conmigo. Que todos los lugares donde lleguemos, digas que eres mi hermano es. Y volvió a pasar otra vez. En este otro reino de Abimelech, oiga, a veces nosotros, había un dicho que decía antes que el hombre es el único que topa con la misma piedra muchas veces. Ya le había pasado en Egipto, ahora vuelve a haber otra tierra, en la tierra de los filisteos. Abimelech no es un nombre, es una posición de rey, es un asunto de poder, porque lo van a ver. Y lo mismo, hermanos, los pecados que nosotros cometemos, nuestros hijos también los cometen, la maldición les alcanza. Cuando llega Abraham allá al reino de Abimelech, le dice a la esposa otra vez que diga que es su hermana. ¿Y sabe qué? Se la llevó a Abimelech y Dios la volvió a salvar. ¿Y sabe lo que pasó? Que en el tiempo de Isaac, su hijo, hizo exactamente lo mismo. Entregó a Rebeca y Dios la salvó. Castigaré la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera generación. Tenemos que cortar esa maldición a veces que viene de nuestra familia, hermanos. Hay pecados que te alcanzan y sigues haciendo lo mismo que nuestros padres hacían. El diablo lo sabe y caemos. Isaac también lo hizo. Abraham lo hizo 2 veces. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas y las volvemos a repetir y seguimos haciéndolas? Dios tenga misericordia, es por su gracia solamente que no hemos sido destruidos. Pero viene luego la disciplina, del versículo 14 al 20, vemos la disciplina de Dios. Aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, lo que ocurrió, ¿y cuál fue la disciplina de Dios? La vergüenza, hermanos. He visto muchas veces, nada más imagínense que un día la iglesia descubra que yo soy un grandísimo pecador y que tengo una vida doble y que aquí delante todo se descubra. Es una vergüenza para un cristiano. Es una vergüenza. ¿Cuántas veces? Alguien decía el hermano Juan Hosman, hay algunos hermanos que no son carebarro, son todo de barro. A veces cogemos estas malas costumbres, hermano, y no nos preocupa. Dice la palabra, si tu conciencia no te reprende, paz tenemos para con Dios. Pero tenemos algo que es el Espíritu Santo que te reprende, que te habla, te dice, lo que estás haciendo está mal. Eso no está correcto. A veces simplemente le damos un garrotazo a la conciencia y seguimos adelante. Las consecuencias van a venir. Las consecuencias van a venir. La disciplina del Señor, la venganza
del Señor vino a través del rey, lo avergonzó delante de todo su reino, lo echó afuera por el testimonio que había hecho. Pero luego viene la situación, le da la oportunidad a Lot y Lot también se desvía. Ahora, cuando pasó esto, ¿sabe dónde estaba Lot? Andaba con él. Él logró salvar a Lot, lo sacó de Egipto. Pero es que nosotros no logramos sacar a la gente del vicio, de la droga, de lo que sea. Usted lo puede sacar del vicio y de la droga, pero si el Señor no cambia su corazón, volverá. Lot estuvo en Egipto, vio todas las cosas y salió enamorado de Egipto. Abraham lo sacó y se lo llevó otra vez para Betel, pero cuando tuvo la oportunidad se fue con su riqueza y terminó allá y terminó muriendo con toda su familia. Porque el problema no es que cambies a la gente, el asunto es que Dios la cambie. Nosotros no podemos cambiar a nadie, solo Dios puede hacerlo. Y Lot volvió y terminó con su vida terrible. La tercera cosa es que Abraham vuelve a su fe. Capítulo 13, versículo 1 al 4. Después de todas estas experiencias, Abraham vuelve a su fe. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot. Se trajo a Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, que es casa de Dios, al lugar donde había estado antes, entre Betel y Ai, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y también Lot. Hay gente que son religiosos, también hace las cosas como nosotros las hacemos. Andaba con Abraham y tenía ovejas y vacas y la tierra era insuficiente, y ahí es donde se dividen. ¿Y sabe para dónde cogió Lot? Y aconteció que en los días de Arangel, rey de Sinar, y todo esto que ocurrió, ¿dónde ya estaba viviendo Lot? Allá, cerca de Egipto. Cayó en desgracia. Abraham lo salvó, pero no pudo salvarlo de la miseria cuando Dios trajo juicio y trajo destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Y también le dio la oportunidad a Lot de arrepentirse, dice la Biblia. Y llegan los ángeles que habían estado con Abraham y van allá porque iban a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham interviene y le dice: Señor, pero ¿cómo la vas a destruir si hay 40, 50 justos? Y el Dios le dice: si hubieran 50 justos no la destruiría. Por ello sigue hablando y sigue bajando, llegó hasta 10, no habían ni 10. Y los ángeles se van. ¿Sabe dónde llegaron? A la casa de Lot. Y le dicen: prepárese, porque vamos a destruir la tierra. Pero saca toda tu familia, si tienes yernos, lo que sea. Ni los yernos creían en Lot. Cuando les dijo, les predicó la palabra. No hay cosa más horrible, hermanos, que cuando usted ha perdido credibilidad con su vida. Usted predica la palabra y la gente ni caso le hace. Lot llama a su familia, llama a sus yernos, y los yernos dicen: no, este tipo está loco. No tenía ninguna credibilidad. Y al final ocurrió. Solamente Lot salvó su vida para vergüenza suya. Hermanos, qué triste cuando ya la gente ni nos cree por el testimonio que tenemos. Yo creo que más importante que tus palabras es tu testimonio, es tu vida, cómo vives. Las promesas de Dios son reales, pero hay una condición de parte de Dios. Los cristianos mezclados en el mundo no pueden ser felices, deben de regresar al Señor. En el mundo no encontrarás felicidad, hermano. Tendrás riqueza, tendrás una serie de cosas, pero habrá siempre un vacío en tu corazón. El canto que cantaban ahora, hermano Cristian, y gente: ¿qué hubiera sido de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tal vez tendría todo, pero había ese vacío en el corazón. El mundo tiene un vacío en su corazón, porque ese vacío solamente lo llena Cristo a través del Espíritu Santo. Nadie más, nadie más. Tal vez has perdido lo que tengas materialmente, pero tienes gozo. El gozo del Señor mi fortaleza es. Abraham volvió a este lugar con Dios, dejó a Egipto, regresó a la tienda y al altar, a la presencia del Señor, regresó a Betel, casa de Dios. Cualquier lugar donde edificaba su altar
testificaba del Dios del cielo. Eso es lo que debe hacer cada cristiano, que el mundo pueda ver a Dios a través de nuestra vida. Y la última cosa que vemos ahí es el tiempo perdido. Cuando usted anda jugando con esto, estás perdiendo tiempo valiosísimo. Hay cosas que pudimos haber hecho, pero por cabezonadas no las hicimos. Abraham perdió bastante tiempo, eso dice el Salmo 90, versículo 12, el testimonio perdido de lo que hicimos, hay que regresar una vez más. ¿Y saben qué se trajo de Egipto? ¿Saben qué se trajo de Egipto Abraham? ¿No se les ocurre? Se trajeron a Agar. ¿Saben quién era Agar? Era una egipcia que la consiguieron en Egipto cuando bajaron allá. Se trajo a Sarai, una empleada. Agar. ¿Y saben lo que pasó con Agar? ¿Conocen la historia, verdad? No podían tener hijos. Y la costumbre, y Sarai le dijo a Abraham, mira que hay una costumbre que si embarazas a mi empleada y cuando va a dar a luz lo tienes sobre mis rodillas, es mi hijo. Gracias a esta gran idea hoy tenemos los musulmanes, más de 1.500 millones en el mundo. Genial. ¿Dónde la consiguieron? En Egipto. Sigue por Egipto y vas a encontrar un montón de cosas que van a destruir tu vida, tu familia y una serie de cosas. Qué tristeza. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender que lo que Dios prometió, que le dijo Dios, te daré una tierra, te haré un nombre, serás bendición. A los que te bendijeren, bendeciré. Dios nos puso en esta tierra a usted y a mí para que seamos bendición y no maldición. Dios te dio promesas, pero esa promesa se cumplirá si tú eres obediente. Vas a tener que caminar en fe. Dios te llamó a salir de ciertas cosas. Dios te sigue llamando a salir de algunas cosas. Tienes que analizar, preguntar, Dios, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Está bien que siga acá? ¿Estoy conforme? Pero cuando Dios te llama van a pasar cosas. No se sabe qué ocurrió desde Harán hasta la tierra prometida. Hubieron muchos dolores de cabeza, pero Dios estaba con él. Y cuando llegó le confirmó, lo haré, Abraham. Y te lo dice a ti también, lo haré. Donde Dios te llamó, Dios lo hará. Va a depender de ti, va a depender de tu obediencia, va a depender de tu fe. Pero a veces no queremos lanzarnos porque otra vez el ministerio, y ese sí es un salto al vacío, fe. Tenemos algunos hermanos acá que Dios ha llamado y que lo han dejado todo. Algunos que han dejado sus riquezas y todas, y que se lo han entregado al Señor. ¿Y qué seguridad tienen? Humanamente ninguna. El único seguro se llama Dios. Cuando Dios nos llamó a África, y termino con esto, aún nuestra organización dijo, ustedes están locos. Uno de mis discípulos, que hoy es el presidente, me dijo estas palabras: pastor, si lo que quiere es echar un paseíto, hacemos una recolecta y todo, y vaya, salga de Costa Rica, vaya a darse una vuelta y que se le quiten esas ideas locas que queríamos ir a África. Vendimos el carro, la cama, la lavadora y todo para pagar el pasaje. Y cuando estábamos allá nos queríamos regresar, pero gracias a Dios que no teníamos plata, si no nos hubiéramos vuelto. Porque Dios nos dio solamente pasaje de ida y no de regreso. Y yo recuerdo una vez, tal vez no sé si no le pidió permiso a Carmen, estaba llore que llore por la picó un alacrán. Decía, me quiero ir para la casa. Pero ¿cómo se iba? Dios es fiel. El que te llamó te sustentará. Pero en el camino cometemos errores. En todo este caminar, ¿cuántos errores cometió Abraham? Se trajo a Lot. ¿Por qué no lo dejó con su tío? Allá hubiera estado tranquilo. Ahí no arrastres gente que no tienes que arrastrar. 2, mintió y expuso a su esposa 2 veces. Y al final
su sobrino lo traicionó. Lo que más duele es cuando la familia te traiciona, los más cercanos. Eso dice la Biblia. El hijo se volverá contra su padre, la nuera contra la suegra y qué sé yo, los de tu propia casa. Pero tenemos a alguien que es al Señor. Y que podamos decir como dijo Job, aunque Jehová me matare, en él esperaría. Yo he dicho eso, no puedo vivir en el lugar más seguro del mundo si no tengo a Dios, pero puedo vivir en el peor lugar del mundo si Dios está conmigo. Sobrevivimos 16 años en África en un lugar precario, Dios nos guardó, pero podemos decir que en Costa Rica o en Estados Unidos ahí nos moriremos si Dios no está con nosotros. Puede estar entre los mejores médicos. ¿Y sabe cuándo se va a morir usted? Cuando Dios diga. Y puede estar en la mano de los mejores médicos y ahí se muere. Pero puede estar donde no hay ni médicos, pero tenemos al médico por excelencia que se llama Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. La promesa del Señor depende de nuestra fe, depende de nuestra obediencia, depende de caminar con el Señor. Y lo que Dios puso en tus manos no es tuyo. Deja de confiar en las riquezas que Dios te puso. Confía en el Señor. Que tu fe se arraigue y que tu palabra sea sí y que tu no sea no, porque eres un cristiano. El carácter del cristiano es vivir para la gloria de Dios y ser estable en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando. Padre, gracias Dios. Tenemos ejemplos en la Biblia y no somos diferentes. Tenemos que preguntarnos, sobre todo para los jóvenes, Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos? No me he casado, no tengo tal vez una profesión, no sé qué hacer, pero si tienes un llamado de Dios, escucha a Dios, pregúntale, ¿dónde, cuándo debo moverme? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos? Señor, yo quiero hacer tu voluntad y estoy seguro que tú me dirás una vez más, lo haré. Dios dijo, lo haré. El Dios del cielo que te lo ha prometido lo cumplirá. Deja de escuchar tu mente, deja de escuchar tus razonamientos, escucha la palabra, eso es fe. Y si puedes tomar una palabra como la que se dijo ahí que usaron en política, ¿sabe qué es fe? Lanzarse al vacío con el Señor, porque Él enviará a sus ángeles, como dice el Salmo 91, que te sostendrán para que tu pie no tropiece con piedra. Bendito sea el Señor, bendice esta iglesia, bendice cada hermano, bendice la juventud, oh Dios, lo que estás levantando y lo que tú harás, que no lo podemos hacer en nuestra fuerza, Señor, pero tú lo harás. La iglesia es tuya, la obra es tuya, Señor, no es de nosotros. Oramos que el tiempo que nos permitas vivir, que sea para tu gloria. Y Señor, como oramos los sábados en la mañana, no permitas, Señor, que hagamos ninguna cosa que te deshonre a ti, Señor. No permitas que hagamos cosas que te deshonren a ti. Que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, sea para tu gloria. Amén. Que el Señor les bendiga y que pasen un excelente domingo. Que podamos